Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de Bolivia y Perú, del día en que ambos países conformaron una sola nación. Hoy hablaremos de la Confederación Perú-Boliviana, el breve país que existió por menos de 3 años en América del Sur. ¿Por qué se disolvió? ¿A qué países no les convenía esta unión? ¿Qué factores obligaron a que Bolivia y Perú se separaran? Primeramente quiero aclarar que este video no lo hago con el afán de que se vuelva a creer en la unión de estos dos países. Este video lo hago principalmente por la historia y es como debe tomarse, como parte de la historia, como un suceso súper interesante que es parte tanto de Bolivia como de Perú. Pero antes de comenzar quería hablarles de micasino.com, la casa de apuestas y casino online número 1 de Latinoamérica. Un producto 100% adaptado a nuestra gente. Para mí y para muchas personas es sin duda alguna y de lejos el sitio de apuestas más profesional, con más experiencia y más confiable hoy por hoy de todo el mercado. Y claro, de vez en cuando hago mis apuestas para probar suerte, porque tengo que admitirlo, soy un futbolero de corazón. El lema de micasino.com es juega, gana, pero sobre todo cobra. Están arrasando y son los patrocinadores de este video. Les dejo el link del sitio web en la descripción de este video por si quieren ir a echarle una ojeada. Sin más, comenzamos. Era considerada como la prolongación histórica del legendario y fabulosamente rico virreinato de Perú, según contaba el historiador chileno Hernán Ramírez Necochea en 1961. Se trataba de la Confederación Perú-Boliviana, un ambicioso proyecto que unió a las nacientes repúblicas de Perú y de Bolivia. De hecho, desde que la entidad nació en 1836, enfrentó fuerzas tanto internas como externas, que la empujaron a su destrucción, que finalmente ocurrió en 1839. Pero ¿cómo surgió la idea de juntar a estos dos países? ¿Y por qué fracasó tan rápido? El proyecto de unir a Bolivia y a Perú estaba en el ambiente desde 1830, incluso antes. Los peruanos y bolivianos que estaban a favor de federar las dos repúblicas alegaban razones geográficas, históricas, económicas y antropológicas que se remontaban a cientos de años en el tiempo. Esto según Jorge Basadre, destacado historiador peruano del siglo XX. Esto sin contar que en tiempos prehispánicos las etnias quechuas y aymaras habían compartido todo el altiplano y las civilizaciones inca y tiahuanaco habían tenido influencia en ambos territorios, en ambos países. Ya en la colonia, el actual territorio de Bolivia correspondía a la audiencia de Charcas, que formó parte del virreinato de Perú durante la mayor parte de su existencia. De hecho, el lugar era conocido como el Alto Perú. Las minas de plata en Potosí, también en Bolivia, eran una fuente importante de la riqueza virreinal peruana. En cuestiones comerciales, el puerto más propicio para la paz, para Bolivia en general, era el puerto Arica, que pertenecía a Perú en ese momento de la historia. Además, las regiones del sur de Perú tenían un tráfico comercial constante. El comercio entre el sur de Perú y Bolivia era aún más grande que el comercio que existía con el sur de Perú con el norte peruano. Y mucho ojo a este dato, que esto toma mucha relevancia más adelante. Estas y muchas otras circunstancias alimentaban la idea de la unión peruano-boliviana. Y aquí entramos a hablar de un personaje muy importante para esta historia: el general paceño Andrés de Santa Cruz, presidente del Consejo de Gobierno de Perú entre 1826 y 1827, tras la caída del virreinato, y posteriormente presidente de Bolivia. Este personaje también compartía este planteamiento de una sola nación entre ambos países. El caudillo estaba muy pero muy influenciado por la idea de la Federación de los Andes de Simón Bolívar, pero hizo falta un periodo de fuerte anarquía y revueltas internas en Perú para que Santa Cruz pudiera concretar su tan ambicioso proyecto. Y es aquí donde entramos al nacimiento y al funcionamiento de la Confederación entre ambos países. Para 1835, la política peruana estaba sumida en el caos. El entonces presidente Luis José Orbegoso enfrentaba fuertes levantamientos contra su gobierno en la costa y en el sur del país. El caudillo Felipe Santiago Salaverry tomó el poder por la fuerza
En rebeldía contra Orbegoso, al sentirse amenazado, Orbegoso pidió ayuda al general Andrés de Santa Cruz para pacificar el país. A cambio, Orbegoso le entregó a Santa Cruz sus facultades como gobernante de Perú y aceptó formar asambleas en el norte y en el sur de Perú para que debatieran sobre la posible unión con Bolivia. En la época, los partidarios de juntar a ambos países no se ponían de acuerdo sobre cuál debía ser la región hegemónica. Entonces, la propuesta de Santa Cruz fue dividir al Perú primeramente en dos, el estado norperuano y el estado surperuano, y a estos dos acoplarle a Bolivia, para que de esta manera fueran tres estados confederados, y no hubiera supremacía territorial por parte de Perú, sino que al dividirlo quedaría entre comillas un poco más equitativo, equilibrado en pocas palabras. Luego de pactar todo esto con Orbegoso, Santa Cruz envió 5.000 soldados bolivianos a Perú, y para febrero de 1836 ya había logrado aplastar todas las rebeliones. Y en pocas palabras, eliminados a Salaverry, Santa Cruz quedó dueño de Perú. Esto lo escribe Basadre en su libro Historia de la República de Perú. Y en marzo de ese mismo año se creó el estado surperuano y en agosto el estado norperuano. Ambas regiones, junto a Bolivia, reconocieron a Santa Cruz como supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana, obviamente. Y en octubre de 1836 Santa Cruz firmó un decreto que creaba oficialmente la Confederación. Y así es como nació, así es como Perú y Bolivia formaron una sola nación. Pero ¿cómo funcionaba la Confederación? Los tres estados concordaron que cada uno tendría su propio gobierno, pero que estarían sujetos a la autoridad del gobierno general, que se encargaría de las funciones diplomáticas, militares y económicas, sobre todo, de la Confederación. Y también de elegir los presidentes del estado. El gobierno general estaría a cargo del protector Santa Cruz por 10 años, con derecho a la reelección. Como parte de su mandato, Santa Cruz planteó un hecho muy curioso: que la capital de la Confederación estuviera donde él estuviera. Era una forma elegante de evitar el pleito de cuál era la capital o tener que elegir una. En temas de comercio marítimo, se asignó una aduana común que estaba en el puerto Arica, para el estado surperuano y para Bolivia. En el proyecto de Santa Cruz era fundamental que Bolivia volviera a contar con Arica. Era un proyecto mucho menos ideológico que práctico. Era contar con una salida al mar a través de Arica. Pero las reglas de la Confederación y de la entidad misma generaron descontento casi prácticamente desde que nació. Esto dentro y fuera de sus fronteras. En Bolivia, por ejemplo, mientras los crucistas veían que Bolivia tenía la sartén por el mango y apoyaban por supuesto la Confederación, habían algunos sectores a los que les molestaba que Perú se dividiera en dos, porque según ellos en cualquier toma de decisiones serían 2 contra 1. En Perú, por otro lado, la idea de la Confederación era muy popular en el sur peruano, pero en el estado norperuano se notaron desde un principio síntomas de resistencia contra obviamente el nuevo orden de las cosas. Esta región vio sumamente afectado su negocio de exportación de azúcar a Chile, por ejemplo, y no tenía la misma conexión que el sur peruano tenía con Bolivia. Además, Lima, la capital peruana desde el virreinato y ubicada en el estado norperuano, temía perder relevancia en la vida del país frente al sur y las regiones andinas. La Confederación también contaba como enemigos a los caudillos peruanos que se habían levantado contra Orbegoso y a los que el protector Santa Cruz había derrotado. Muchos de ellos, para variar, se habían exiliado voluntariamente en Chile y esperaban el momento exacto para poder cobrar venganza. Pero no solo la Confederación causaba descontento. La figura de Santa Cruz suscitaba reacciones muy contradictorias. Era hijo de padre peruano y madre boliviana. Estaba casado con una cusqueña y había sido presidente de ambos países. Por eso su deseo vehemente de que ambas naciones formaran un solo país. Pero como consecuencia de esta doble nacionalidad, Santa Cruz parecía peruanófilo para los bolivianos y los peruanos simplemente lo miraban como otro boliviano y no sentían que pertenecía a Perú. Y por si fuera poco, a todo esto
tenemos que sumarle los recelos de Chile y de Argentina. Fuera de las fronteras de la Confederación, el proyecto despertó los recelos de Argentina y sobre todo, pero sobre todo, de Chile, que mostró desde el inicio la determinación de que el proyecto integracionista desapareciera. El ministro chileno de Guerra, Diego Portales, encarnó la oposición inicial de su país contra esta confederación. Portales buscaba el balance de poder en el Pacífico sudamericano y sentía que la unión de Perú y Bolivia era una amenaza para su país, era una amenaza total y eminente para Chile. En una famosa carta de septiembre de 1836, Portales escribió: "La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible y no puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio". Escribió también que, unidos estos dos estados, aun cuando no sea más que momentáneamente, serán siempre más que Chile, en todo orden de cuestiones y circunstancias. Que la Confederación debe desaparecer para siempre del escenario de América y que Chile debe dominar para siempre en el Pacífico. Recordemos que en ese momento el puerto Callao en Perú y el Valparaíso en Chile, que ya eran muy importantes, estaban compitiendo por ser el hub portuario de América del Sur. Además de la relación comercial y económica, en Santiago había temor de que esta unión recreara el virreinato de Perú, del que Chile siempre había sido dependiente. Por lo consiguiente, la idea de Portales era acabar por completo con la Confederación antes de que se consolidara, si no mucho más adelante iba a ser mucho más difícil destruirla. Así que en diciembre de 1836 Chile le declaró la guerra a la Confederación por supuestamente amenazar la independencia de otras repúblicas americanas y por el temor sobre todo del dominio de la Confederación en el Pacífico. Y en mayo de 1837 Argentina también se unió a Chile para esto. Poco después, en junio de ese mismo año, Portales fue asesinado en un motín. Sin embargo, su país mantuvo la decisión de entrar en guerra con la Confederación, de enfrentarse a la Unión Perú-Boliviana. Para ellos hicieron las llamadas expediciones restauradoras. Este objetivo contaba con el apoyo de los militares peruanos exiliados en Chile desde la rebelión contra Orbegoso, que eran contrarios a Santa Cruz, a quien veían como extranjero y como un impedimento para desarrollar su proyecto político propio. Chile envió su primera misión restauradora en diciembre de 1837, un ejército que incluía a soldados y oficiales peruanos, al mando del chileno Manuel Blanco. Al enfrentarse, el ejército de Santa Cruz rodeó a las tropas restauradoras, las derrotó y firmaron un acuerdo de paz, esto en Paucarpata. Sin embargo, Chile repudió este acuerdo y no le importó romperlo más adelante. Así es que en julio de 1838 partió la segunda expedición restauradora chilena, que también incluía a peruanos, al mando de Manuel Bulnes. Además, diversas ciudades del norte, poco antes o poco después, realizaron abiertos movimientos separatistas, que definitivamente este fue el talón de Aquiles de la Confederación. Meses después de permanecer en el territorio peruano y de avanzar sobre Lima, el 20 de enero de 1839, el ejército restaurador y el ejército confederado se enfrentaron en la batalla de Yungay, donde vencieron los restauradores. Tras la victoria, Chile se retiró de Perú, porque obviamente habían conseguido su objetivo: destruir a la Confederación, destruir a una confederación que amenazaba en ese momento la hegemonía que tanto quería Chile en el Pacífico. Por su parte, Santa Cruz partió primero a Lima y luego a Arequipa. Finalmente murió en Francia en 1865. Ante la derrota de su proyecto en 1839, casi de inmediato desapareció la división que tenían el norte peruano y el sur peruano, y la Confederación se deshizo. La caída de la Confederación fue un elemento unificador en Chile, ya que le dieron fin a ese miedo que tenían de que se volviera a formar una nación tan grande y poderosa. Mientras tanto, Perú y Bolivia dejaron a un lado esa aspiración que nunca más repitieron en el futuro. Pero pese a todos sus defectos, pese a todos sus errores,
Santa Cruz les dio a Bolivia y al Perú siquiera una ráfaga de algo que hubo en su historia colonial y que falta casi permanentemente en la historia republicana: la ilusión de lo grande, el sueño imperial. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí la historia de hoy. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que en algún momento Bolivia y Perú volvieron a formar un solo país, una sola nación, una sola confederación? ¿Conocías como tal esta historia? ¿Sabías lo importante y relevante que fue la figura de Andrés de Santa Cruz para esta confederación? ¿Qué opinas al respecto de los factores que la dividieron, que la destruyeron? Que más allá de factores internos, en la historia se ve mucha influencia chilena. Por supuesto, como siempre, ya que a ellos les afectaba enormemente que esta confederación se consolidara. ¿Qué crees que hubiera pasado si Bolivia y Perú hubieran mantenido esta confederación hasta el día de hoy? Sin duda alguna serían un país gigantesco, tanto en territorio como en muchos otros factores. Y obviamente a Chile nunca le hubiera convenido esto. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, déjenme su opinión en los comentarios, denle un like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para que esta pequeña comunidad siga creciendo.